Tuvimos la capacitación de consejería bíblica y la semana anterior tuvimos una predicación especial y estas 2 semanas vamos a escuchar lo que el Señor nos va a decir acerca de la verdadera adoración. Muchas veces nos podemos enfrascar o nos podemos cegar en el servicio, pero si nuestros corazones no están sincronizados con el corazón del Señor, puede ser que esa adoración, que ese servicio no sea agradable a Dios. No sé cuántos de ustedes han sentido frustración cuando llega un día especial para una persona especial. Por ejemplo, puede llegar un día de cumpleaños y usted no conoce a esa persona y tiene que entregarle un regalo. Usted está de tienda en tienda buscando qué es lo que le puede dar a esa persona. Pero si usted no le conoce, difícilmente va a saber qué le agrada a esa persona. Por otro lado, recuerdo que la semana pasada fue el Día de las Madres. Y alguien de aquí, de la fuente, publicó algo en Facebook. Estaba una familia viendo el fútbol con una televisión grande, una televisión nueva, y estaban viendo el fútbol. La madre estaba del otro lado, estaba planchando. Y alguien le preguntó, ¿y esa tele nueva? Ah, es mi regalo del Día de la Madre. La única que no estaba disfrutando del regalo era a quién le habían dado el regalo. Recuerdo hace 4 años, cuando empecé a salir con mi esposa, empezamos a salir como novios. Era su cumpleaños y para mí, yo quería impresionarle y quería llevarle a un restaurante espectacular donde se vea, donde tenga la vista, la mejor vista de Quito, donde tenían platos exóticos. Y fuimos allá. Yo recuerdo que ella no se emocionó mucho. De hecho, después de un tiempo, creo que en ese tiempo dudaba de nuestra relación porque no le conocía bien. Ella me dijo, no me gustan estos lugares. No me gustan estos lugares caros. Yo estaba haciendo de algo que tal vez a mí me gustaba, de como yo quería hacerlo, entregarle a él, a mi esposa. Ahora podemos meternos en problemas graves cuando nosotros queremos darle un regalo a alguien que lo tiene todo. Darle un regalo a alguien que es omnipresente, que es omnipotente, que lo conoce todo, que lo tiene todo, que no necesita nada. Y podemos ponernos en un problema de entregarle lo que yo quiero y no lo que él quiere. Esta tarde vamos a hablar de la adoración verdadera, que es lo que el Señor está pidiendo en su adoración y en su gracia. Y creo que uno de los capítulos más relevantes de la adoración en el Nuevo Testamento es Juan 4. Es un encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y vamos a orar nuevamente para que el Señor sea guiándonos en su palabra. Padre, esta tarde quiero entregarte todo. Quiero entregarte todo lo que tú nos has pedido, Señor. Señor, permítenos como iglesia que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Que podamos comprender cómo tú exactamente nos estás hablando mediante tu palabra para poder responder en obediencia y en adoración, Señor. Te pido que mis palabras esta tarde no sean mis palabras más que tu palabra en la Biblia, lo que tú has dicho en Juan, Señor.
lo que Juan ha tratado de transmitir mediante el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, Señor. Permítanos ser fieles en todo lo que tú has dicho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros vamos a hablar de adoración. ¿Pero qué es adoración? Muchas veces venimos a la iglesia, cantamos cantos y pensamos que vamos a recibir. Y ahí estamos equivocándonos un poco en el significado de la adoración. Porque la adoración significa dar. Tal vez venimos aquí y recibimos la palabra, pero con el objetivo de dar obediencia a nuestro Dios. En las alabanzas nosotros damos adoración a nuestro Dios. El significado de la palabra adorar es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Ese es el significado de la palabra adoración. Voy a repetir. Reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Si nosotros vemos los idiomas originales del Evangelio de Juan o de todo del Nuevo Testamento, podemos ver que hay varias palabras en griego que se traducen con una sola palabra en español, que es adoración. La palabra que vemos aquí en Juan es la palabra proskuneo. La palabra proskuneo significa besar hacia o besar a. Esto significa que tenemos una especial reverencia, una señal profunda de reverencia. De hecho, el diccionario Strong lo traduce como caer de rodillas para rendir culto. En el oriente, especialmente, estoy hablando del continente, en el oriente, especialmente los persas toman esta palabra para rendir culto a un rey, y ellos lo que hacen es arrodillarse, poner las manos en el piso y besar los pies de la persona. Lo que vemos aquí es una reverencia total, una reverencia tremenda. Y como estamos hablando de adoración, surge una pregunta. ¿Cómo Dios debe ser adorado? Como les decía antes, nos podemos meter en problemas si nosotros elegimos cómo adorar a Dios. Nosotros debemos ver qué es lo que Él está diciendo en su palabra. Y es una respuesta que responde Jesús en Juan 4, del 23 al 24. Pueden acompañarme en sus Biblias, Juan 4, 23 al 24. Y lo interesante es que Jesús está respondiendo una pregunta que no le hicieron. Jesús está respondiendo, la pregunta anterior fue, ¿en qué lugar se debe adorar? Y Jesús está respondiendo, ¿cómo se debe adorar? Jesús dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Algo que debemos resaltar aquí es que el Padre busca que le adoren. El Padre no está esperando, el Padre está buscando. Y si algo te puedo decir, es que cuando el Padre busca, el Padre encuentra. Cuando el Padre busca, no solo encuentra, sino provee. Cuando el Padre está diciendo, cuando Jesús está diciendo que el Padre busca que le adoren, también está diciendo el Padre va a proveer
esa adoración. El Padre va a proveer la palabra de cómo Él quiere que le adoren. El Padre va a proveer el Espíritu y de esa forma vas a adorar. De hecho, Juan 4 del 23 al 24 es como el desenlace de una película. Nosotros podemos ver a la mujer samaritana con Jesús. Ha pasado mucho ya. Y Jesús está respondiendo una pregunta a la mujer samaritana y este solo es el desenlace. Entonces vamos a regresar a Juan 4, capítulo 4, versículos 1 al 3 y empezamos a ver cuáles son esos requisitos que vemos en una adoración. El primer requisito que vemos es que debemos tener un encuentro con Cristo. Hay una transición entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Juan. En el capítulo 3 nosotros vemos una conversación de Jesús con Nicodemo y ellos están hablando de una vida nueva, de cómo nacer de nuevo. Luego vemos que los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús están bautizando, están proclamando el nombre de Dios y están bautizando. Los fariseos intentan entrometerse y para armar una polémica, diciendo los discípulos de Jesús, Jesús bautiza más que los discípulos de Juan. Y esto vamos a leer en los versículos. Juan 4 del 1 al 3 dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Entonces, a Jesús no le importó entrar en discusiones. Jesús prefirió irse a Galilea. Y lo interesante aquí es que Juan escribe en el versículo 4, escribe inspirado por el Espíritu Santo y tenía que pasar por Samaria. Yo creo que Juan está viendo esto desde una perspectiva después. O sea, pasaron los acontecimientos. Y después de pasados los acontecimientos, él ve los acontecimientos y dice, eso tenía que pasar. Ese encuentro entre la mujer samaritana tenía que pasar. Porque si él está del otro lado, es difícil pensar para un judío pasar por Samaria. Y si me pueden ayudar con el mapa. Si vemos ahí, abajo está Judea, arriba está Galilea y en el medio está Samaria. Y lo más lógico sería que vayamos en línea recta. Es el camino más corto. Pero los judíos odiaban a los samaritanos. Y los samaritanos odiaban a los judíos. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Los judíos desde Judea cruzaban el mar de Jordán, cruzaban Perea, cruzaban nuevamente el mar de Jordán y llegaban a Galilea. Eso era lo más obvio para los judíos, porque los judíos y los samaritanos se odiaban. Entonces Jesús, para este encuentro, está rompiendo la cultura, está yéndose en contra de la cultura judía. De hecho, un insulto entre judíos, el peor insulto que podían tener era decirles samaritanos. Y lo podemos ver en Juan 8:48, cuando Jesús salvó a esta mujer que iba a ser apedreada. Y después los fariseos iban en contra de Jesús, hasta el punto que Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Los samaritanos le respondieron en Juan 8:48, samaritano endemoniado.
replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Podemos ver ese odio entre samaritanos y judíos. ¿Y desde dónde nace ese odio? Quisiera que vayamos a Segunda de Reyes 17, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Estamos en el tiempo del exilio. Estamos en el tiempo de donde Asiria lleva a Israel al exilio. Y Segunda de Reyes 17:24 dice, y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Lo que pasó fue que Israel fue deportado y algunos judíos se quedaron allí. Y estos judíos empezaron a mezclarse, empezaron a casarse con otros pueblos y empezaron a desobedecer a Dios, empezaron a adorar a ídolos. Pero ellos aún tenían a Dios, pero también adoraban a otros ídolos. Entonces ellos tenían el Pentateuco, ellos solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Los israelitas no permitían esto. Y esto lo podemos ver en Esdras, si me acompañan a Esdras 4. Los samaritanos estaban queriendo ayudar a los israelitas a construir el templo. Y nosotros podemos ver en Esdras 4, en el versículo 3, dice, pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Los samaritanos querían ayudar a los israelitas a construir el templo. Los israelitas dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. Son una raza impura, son unos judíos corruptos, están adorando a otros dioses. ¿Qué hicieron los samaritanos? Los samaritanos fueron al monte, a otro monte, y pusieron un templo ahí. Ellos construyeron un templo ahí. Lo que vemos después también en la historia es que los judíos destruyeron ese templo. Destruyeron el templo de los samaritanos en el monte. Y entonces podemos ver la tensión que hay entre samaritanos por generación y generación. Podemos ver por qué el odio de los judíos a los samaritanos, y tal vez ahí podríamos entender por qué los judíos ni siquiera querían pasar por Samaria. Entonces estamos viendo un encuentro inusual entre la mujer samaritana y Jesús. Regresamos a nuestro texto, Juan 4:5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Algo que me llama la atención de este texto es que Jesús estaba cansado del camino y tenía sed. Jesús está mostrando su humanidad. Jesús, siendo Dios, está mostrando debilidad. Está mostrando su cansancio. Está mostrando que Él tiene sed. Si nosotros recordamos hace algunos domingos, en el domingo de Pascua, el pastor Pablo predicó acerca de Jesús como un sumo sacerdote, que Él puede compadecerse de nosotros, porque Él también ha sufrido igual que nosotros en debilidad, porque Él fue 100% hombre, a pesar de que fue 100% Dios. Él está mostrando debilidad. Yo no sé cuántos de nosotros mostramos debilidad en nuestras aflicciones. No sé cuántos de nosotros en nuestras comunidades decimos, estoy pasando este problema, necesito su ayuda en oración. Nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y nuestro Señor aquí está mostrando debilidad. Él estaba cansado. Él estaba con sed. Y lo impresionante es que pide agua a alguien que tal vez nadie hubiera imaginado que le iba a pedir. A una mujer samaritana. Y no solo a una mujer samaritana, sino a una mujer samaritana que tal vez los samaritanos mismos desechaban. Y ya vamos a ver por qué. Este es un encuentro inusual. Por una parte, como vimos, Jesús no está tomando el camino que normalmente se toma. Jesús está entrando a Samaria. Y por otro lado, el texto nos dice que era la hora sexta. Era como la hora sexta más o menos. Si usamos los horarios judíos, la hora primera era a las 6 de la mañana. Entonces la hora sexta sería como al mediodía, donde el sol está en lo más alto, donde hay mucho calor. Y no era usual para las mujeres ir al pozo a esa hora. Lo normal era que las mujeres salgan en la noche, cuando estaba fresco. Y tampoco era normal que una mujer vaya sola. Lo normal era que vayan en grupos las mujeres. Y hay algo adicional. Este pozo era el pozo que estaba más lejos de Samaria. Había otros pozos más cercanos. Entonces no solo Jesús está rompiendo la tradición por su santidad, porque vemos que Jesús es santo. Para los judíos tocar un muerto, por ejemplo, era lo peor. Pero cuando Jesús tocaba un muerto, el muerto se resucitaba. Cuando era lo peor también, cuando alguien tocaba a un leproso. Pero cuando Jesús tocaba a un leproso, el leproso se sanaba. Por otro lado, la mujer samaritana está rompiendo las reglas, pero es muy diferente que Jesús. Ella tal vez lo está haciendo por vergüenza. Ella estaba cargada de un pecado público y tal vez los samaritanos mismos les estaban haciendo a un lado a ella. Y tal vez por eso ella decide salir a las 12 del día y sola y al pozo más lejano de Samaria. Aquí vemos este encuentro inusual y los teólogos tratan de buscar similitudes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y encuentran cosas impresionantes. Si nosotros podemos ver, ¿ustedes recuerdan el sacrificio de Abraham?
Es cuando Dios le manda a que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces él le lleva al monte Moriah y al final no ocurre ese sacrificio, Dios provee el sacrificio. Pero años después, en el mismo monte, en una ladera llamada Gólgota, sucede el sacrificio perfecto. Sucede el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto. Aquí podemos ver que en los pozos normalmente encontraban esposa. Los hombres normalmente vemos que encontraban esposa. En Génesis 26, Abraham envía a un pozo a su siervo para encontrar la esposa de Isaac. En Génesis 29, Jacob encuentra a su esposa en el pozo de Jacob. En Éxodo 2, Moisés conoce también en un pozo a su esposa. Lamentablemente ya no hay pozos ahora. Pero lo que podemos ver aquí es algo impresionante y que Jesús mismo está llegando al pozo de Jacob y encuentra a una mujer que va a ser la representación de su esposa. Va a ser la representación de su iglesia. Va a ser la representación de nosotros. Nuestro Salvador santo, encontrándose con un pueblo enemigo, con una mujer, porque ni siquiera podían estar en público una mujer y un hombre. Y más si era un rabí, más si era un maestro. No podían estar en público. Y Jesús está rompiendo esto para decirle a la mujer samaritana, para ti hay salvación. Para decir a todas las naciones, para ustedes hay salvación. Para decirles a ustedes la fuente, para decirnos a nosotros, para ustedes hay salvación. Un requisito para la adoración, primero, es tener un encuentro con Jesús. Y ahora me van a preguntar tal vez, ¿y ese encuentro es supernatural? ¿Ese encuentro es como el de Pablo en Damasco? Y yo podría decirles no. Juan escribió un evangelio completo para que nosotros podamos tener un encuentro con Jesús. De hecho, el propósito del evangelio de Juan, si ustedes me pueden acompañar, en el evangelio de Juan 20, capítulo 20, versículo 31. El evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del evangelio completo de Juan. Voy a leer otra vez, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Si tú quieres tener un encuentro con Jesús, vamos a leer la Biblia de Jesús. Vamos a leer lo que el Espíritu Santo ha dicho sobre Jesús mediante hombres que fueron inspirados por el Espíritu. El primer requisito para una verdadera adoración es tener un encuentro con Cristo. Y el segundo requisito es que vamos a tener un buen entendimiento del Evangelio y vamos a regresar. Vamos a Juan 4, del 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo,
Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú habrías pedido de Él y Él te hubiera dado agua viva. Si tú conocieras el don de Dios, ¿cuál es ese don de Dios? Si tú conocieras de la salvación, si tú conocieras al que te está hablando, si tú conocieras a Jesús, le dirías dame de beber. Tú le habrías pedido a Él. Tal vez la mujer samaritana no sabía con quién se estaba encontrando. Primero era un judío. Segundo, él está hablando de una forma que ella no entiende. Y ese es un problema que nosotros podemos tener, que nosotros del día de hoy podemos tener. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, nos está hablando de algo espiritual, no de material. Si nosotros llegamos al Evangelio pidiendo algo material, estamos perdiendo la base. Dios es Dios de todo lo material, a Dios le pertenece todo. Y está bien que oremos, pero si nuestro mayor deseo, por ejemplo, es que nos vaya bien en nuestra vida, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, estamos perdiendo el enfoque. Primero tenemos que poner bien nuestras bases de lo que es el Evangelio y no perderlo como estaba perdiendo la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba entendiendo mal. Jesús no le estaba hablando del agua del pozo, estaba hablando de algo espiritual. Y en el versículo 11 ella le dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando Jesús está hablando, Él está hablando de una vida eterna, Él está hablando de salvación eterna. Y si nosotros no entendemos claramente esto, es difícil que podamos adorar en verdad. Debemos de entender que el Evangelio es todo lo que necesitamos para una vida eterna. Jesús no estaba hablando del agua física, pero sí está viendo una relación que nosotros podemos ver. Alguien decía que la adoración es al alma como el agua y la comida al cuerpo. Necesitas saber cómo estamos diseñados nosotros para comer y beber. Yo no podría decir hoy, por ejemplo, voy a ahorrarme dinero y el siguiente mes voy a comer tierra y voy a beber el agua del alcantilado, del alcantarillado. Yo no podría decir eso, porque mi cuerpo no está diseñado para eso. Y muchas veces nosotros hacemos eso con nuestra adoración. Empezamos a adorar a otras cosas por las que no fuimos diseñados a adorar. Nosotros fuimos diseñados a adorar a Dios. Y como les repito, la adoración es al alma como el agua y la comida es al cuerpo. Si nosotros no estamos adorando de la forma correcta, si nosotros no estamos adorando a Dios, vamos a morir.
La adoración es tan importante porque la palabra habla tanto de la adoración, por eso es importante. Y segundo, también es importante porque la adoración va a decidir a dónde nosotros vamos a ir. Si nosotros adoramos correctamente, vamos a estar en una eternidad con nuestro Dios. Pero si no adoramos de una forma correcta, Dios mismo ha preparado un lugar de dolor donde se va a manifestar su ira. Y la adoración es importante. La mujer no entendía esto. Jesús le responde en el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer no seguía, no entendía. La mujer no podía adorar porque no entendía este mensaje. Nosotros no podemos adorar si no entendemos el mensaje precioso del Evangelio, el mensaje de salvación. Si no entendemos que Jesús mismo es el único camino a la vida eterna, el agua de vida, si no entendemos de eso, no podemos adorar. Y la mujer no entendió. Vemos en el versículo 15 que dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. La mujer lo que entendió fue, yo quiero esa agua, ¿sabes qué? Para mi beneficio. Yo quiero esa agua para no tener sed y para no venir caminando acá a este pozo. La mujer seguía pensando terrenalmente en este mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Las cosas de este mundo pueden hacer que perdamos el precioso mensaje del Evangelio. Las cosas de este mundo nos pueden hacer perder la perspectiva eterna. Pero Jesús se da cuenta de qué es lo que necesita la mujer samaritana. Y con esto vamos al siguiente punto, que es otro requerimiento para la adoración, que es un arrepentimiento del pecado. Si tú no te arrepientes de tus pecados, tampoco puedes llegar a una adoración verdadera. En Juan 4, del 16 al 19, dice, Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Hay una frase que creo que está aquí, acerca del arrepentimiento del pecado. Dice, solo una persona que haya reconocido su culpabilidad de pecado y su necesidad del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz es capaz de tener una verdadera experiencia de adoración. Si nosotros no comprendemos todo el mensaje del Evangelio y que en el Evangelio debe haber arrepentimiento, no podemos adorar. No tenemos esa capacidad de adoración. Y Jesús se estaba dando cuenta, si tú tienes un encuentro con Cristo, tus pecados van a relucir porque Él es santo. Y lo que se necesita es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados para poder tener una experiencia de verdadera adoración.
si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros estamos en un confort con nuestros pecados, primero no estamos entendiendo el mensaje del Evangelio. Y segundo, no podemos adorar. Y entonces viene aquí el texto que leímos al inicio. Hemos pasado de la película del inicio y hemos pasado por varios pasajes donde vemos todo el contexto. Y en Juan 4, 20 y 21, la mujer samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. A veces nosotros mismos nos creamos obstáculos para la adoración y necesitamos quitar esos obstáculos para poder adorar. Muchas veces ese obstáculo solo es ignorancia. Es la ignorancia de no conocer la palabra del Señor. La ignorancia de no conocer ni siquiera el Evangelio. Hace unos días escuché a un músico cristiano que le preguntaban qué era la adoración. La pregunta específica era si cuando él cantaba era que él adoraba. Y él, yo creo que respondió de una forma correcta. Y dijo, no, eso sí es adoración. Cuando cantamos a nuestro Dios es adoración. Pero nosotros adoramos cuando somos buenos padres. Nosotros adoramos cuando somos buenos hijos. Nosotros adoramos cuando somos obedientes. Nosotros adoramos cuando somos buenos esposos. Y yo creo que eso es verdad. Pero cuando una verdad está a medias, llega a ser una mentira. Yo en esa entrevista no vi la verdadera adoración. Porque podemos hacer y hacer y obedecer. Y nuestro corazón no está adorando de una forma adecuada. No está arrepintiéndose de los pecados. Nosotros podemos hacer y ser obedientes, ser buenos esposos, ser buenos hijos y sin embargo no adorar correctamente. Y tenemos que quitar esos obstáculos. Algo evidente es cuando nosotros adoramos a algo que no es Dios. Y eso es uno de los obstáculos. Empezamos a adorar nuestras finanzas, empezamos a adorar el trabajo y eso nos está quitando la adoración a Dios. Por otro lado, podemos adorar sinceramente algo que no conocemos. Podemos decir, yo estoy adorando a Dios. Hay una anécdota que fue real en México, que la señora que estaba friendo tortillas, se le cayó una tortilla. Levantó la tortilla y decía, aquí está el rostro de Jesús. Se formó el rostro de Jesús. Y llevó a su familia y les dijo, este es el rostro de Jesús. Y empezaron a adorar a la empanada. Y el esposo estaba de acuerdo porque la esposa empezó a obedecerle a él. Y nos parece chistoso, pero en realidad estas cosas pasan en el mundo. Se adora a cosas diferentes, cosas que no tienen sentido. Y por otro lado también podemos adorar al Dios correcto con una actitud incorrecta. Y ese es un obstáculo también. Podemos venir aquí, tener canciones con palabras bíblicas que adoran a un solo Dios, a un solo Señor. Y sin embargo, nuestra actitud es para que nos vean tal vez. Nuestra actitud no es una actitud que agrada al Señor.
y debemos quitar esos obstáculos. Vamos a Juan 4, 22 al 24. Jesús sigue diciendo, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Lo que Jesús está diciendo no es nada material. La mujer samaritana le preguntó, ¿en este monte o en Jerusalén dónde? Jesús le dice, en ningún lugar. Va a venir el momento y después dice, es ahora, porque Él ya está ahí. Porque Jesús ha llegado, porque el Mesías ha llegado. Donde los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Muchas veces nosotros limitamos la adoración a 30 minutos de música o limitamos la adoración a 2 horas de servicio, cuando la adoración que Dios está buscando es en espíritu y en verdad. No hay un lugar físico. Nosotros somos adoradores. No solo la persona que se para a predicar aquí o los músicos que están aquí son adoradores. Si tú entendiste el Evangelio, si tú estás siguiendo al Señor, eres un adorador. Eres un adorador a tiempo completo. De lunes a lunes eres un adorador. Y eso es lo que está explicando Jesús. No es nada material, es espiritual. Pero también le está diciendo, le está haciendo caer en el error a la samaritana, diciendo, ustedes no conocen lo que adoran. Ustedes samaritanos no conocen lo que adoran. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Cristo fue judío y la salvación viene de Él. La palabra verdad, cuando habla de espíritu y verdad, la palabra espíritu quiere decir que no es nada material y que vamos a estar adorando todo el tiempo, pero la palabra verdad se basa en una sinceridad, y no solo en una sinceridad, sino que es una sinceridad que está consecuente a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que adorar sinceramente, pero estudiando la palabra, conociendo la palabra y aplicándola en nuestras vidas sinceramente. No se vale solo con la sinceridad. Y esta verdad nosotros conocemos que es Cristo. Cristo es la única verdad. Juan en el capítulo 1, versículo 1, nos habla de que Jesucristo es el verbo, que Jesucristo es la palabra encarnada, que Él es la verdad. Y eso nos lleva al último punto para una verdadera adoración. La verdadera adoración nos lleva a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer samaritana conocía del Mesías, porque aquí vemos que toda la Biblia habla de Cristo, toda la Biblia habla de Jesús. Ellos, los samaritanos, solo aceptaban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento como verdaderos. Y aún allí ella veía que tenía que venir un Mesías. Y Jesús se está presentando y le dice, yo soy. Si tú esta tarde es la primera vez que escuchas el mensaje de Cristo, tienes que rendirte ante Él, adorarle. Y si tú eres un cristiano, también.
tenemos que rendirnos delante de Él. Si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la verdad, Señor. Encontramos cómo un verdadero adorador puede ir delante de ti, Señor. Tener un encuentro con Cristo, porque Cristo es el único camino. Tiene que reconocer su pecado, Señor, y arrepentirse. Tiene que responder en alabanza y en adoración, diciendo, solo Jesús es el Salvador, solo Jesús se merece la honra, solo Cristo es nuestro Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en la salvación, por lo que tú nos has hecho adoradores tuyos, Señor. Permítanos seguir aprendiendo en tu palabra cómo ser verdaderos adoradores. En el nombre de Jesús. Amén.